Mi siguiente invitada es Seila Peñalba, ella es abogada, una de las autoridades en derecho electoral. Seila, bienvenida como siempre, buenos días. Buenos días, Fernando, agradeciendo una vez más la oportunidad por esta entrevista a fin de aclarar conceptos ante la situación que se presenta hoy en el Es, Partido Cambio es Democrático. que es algo que a todos nos asombra. Es decir, uno puede tan fácilmente atornillarse en el poder en los partidos políticos e ignorar a los miembros de esta forma tan olímpica. Mira, Fernando, allí es exactamente el inicio de este problema o de esta situación. La Constitución Nacional en el artículo 138 te establece que los partidos políticos se regirán en sus actividades partidarias internas como en su razón de ser basado en principios democráticos. Ese es el punto que hoy nos lleva a una vez más estar en esta coyuntura, donde el presidente del partido Cambio Democrático, quien es a su vez presidente del Directorio Nacional, presidente de la Junta Directiva, presidente de la Comisión Política, de la Comisión Consultiva, resulta que una vez más, unilateralmente, él dispone en una nota indicar que se rechaza de plano por ilegal, porque no cabe esa, él lo llama que estamos intentando disminuir o acortar el periodo de las autoridades, en este caso de la Junta Nacional. Esto que está sucediendo ahora, Fernando, no es más que el reflejo del retraso reiterado y deliberado que ha tenido la Junta Directiva en postergar en el tiempo que debió hacerlo la convocatoria a elecciones internas de convencionales para que ellas, las nuevas, escogieran una nueva Junta Directiva Nacional. Fíjate, Fernando, el Tribunal Electoral ya, dado que la propia Junta Directiva en la persona del Secretario Nacional de Organización solicitó una prórroga, eso fue en el mes de junio del año pasado, el tribunal profirió un acuerdo del Pleno 37, donde declara, de 37 de 7 de julio del 2022, donde claramente le dejó claro cuándo era el periodo de vencimiento de estas autoridades. Y en ella les dijo que a más tardar el 21 de enero del 2023 debían sesionar. ¿Quiénes sesionar? La Convención Nacional. ¿Para qué? Para renovar su organismo interno llamado Junta Directiva Nacional. ¿Qué aconteció? Nosotros volvimos a promover una solicitud con las firmas. En aquella, cuando se presentó la solicitud, eran 1.380 los convencionales vigentes, de los cuales 1.247 firmaron la solicitud para que se convocara esta extraordinaria. El presidente del partido unilateralmente, como te comento, rechazó en una sola nota. No convocó al Directorio Nacional, que era el organismo interno realmente llamado, de acuerdo con él, a proferir una decisión. ¿Qué ocurre entonces? Él, en su escrito, nos indica prácticamente que las firmas o las supuestas firmas, como nos hace saber, no sabían si llenaban o no ese porcentaje que nosotros dijimos, o que les presentamos, mejor dicho, porque fueron 39 carpetas claramente identificadas por los 39 circuitos electorales del país, más otros organismos internos que adhirieron a esta solicitud, y simplemente en el tiempo que debió hacerlo, rechaza a través de una nota suscrita por él unilateralmente, que no por el Directorio Nacional, que es el organismo facultado para esa negativa. Entonces, Fernando, ante esta situación, una vez más yo reitero que es querer repetir una historia ya claramente trillada, consabida y con un fin que es ir más allá del tiempo que ya el Tribunal Electoral mismo le dijo que ya llegaba el fin de su mandato. Entonces, es decir, ¿cómo que siempre me ha llamado la atención esto que en derecho que 1 más 1 no siempre es 2? Es decir, ellos dicen que no, que le tienes que sumar no sé qué cosa, y en vez de salir en noviembre, ahora salen en enero, pero en enero no sé qué cosa, y ahora pasan para marzo. Es decir, uno puede
Es como decir que las elecciones, bueno, es que, como que si el presidente Cortizo diga en el 24, no, es que como tuve la pandemia voy a hacer las elecciones en octubre y yo me voy en mayo del siguiente año. Es decir, no se puede. Es que justamente de eso se trata, Fernando. La ley electoral establece claramente también, cónsono con el artículo del Código de la Constitución, ¿verdad?, que los partidos políticos deben acatar el periodo para el cual fueron electas las autoridades y convocar para la renovación de estas autoridades con la suficiente antelación, de manera que al llegar el término de vencimiento de las autoridades, las nuevas entren a regir. Y estas no tan solo entren a regir, sino que deben ser publicadas en el boletín del Tribunal Electoral, porque ya no exista nada internamente de impugnaciones y estén en firme. Esta situación, Fernando, te digo, la idea es confundir, pero te explico algo. Actualmente el Partido Cambio Democrático, si bien que se llevó más allá del periodo que los magistrados le dijeron en el acuerdo del Pleno número 37 y reiterado en el acuerdo del Pleno 57, de que debían realizar o sesionar el 21 de enero, sí, ellos llevaron un reglamento y calendario para ser realizada la elección de convencionales el próximo 19 de marzo. Nosotros no nos opusimos a eso. Nosotros en ningún momento en esa solicitud de convención extraordinaria traímos a colación el tema de las elecciones internas. Y de hecho, hoy te puedo comentar que, dicho sea de paso, termina el periodo de postulaciones para convencionales. El proyecto de Yanivel Ábrego ha matriculado, ha presentado nóminas en todo el territorio nacional y a esta fecha nos sentimos satisfechos de la cantidad de postulaciones que han sido presentadas. ¿Esto qué significa? Estamos siguiendo las reglas marcadas por la Comisión Nacional de Elecciones. Pero una cosa es eso y lo otro es el pretender por qué elegir una junta directiva provisional, que fue la solicitud. Esta junta directiva provisional, Fernando, la vamos a tener o se pidió tener una vez vencido el periodo del actual, porque ya, como te dije, el Tribunal Electoral indicó que el 21 de enero del 2023 termina la función de la actual Junta Directiva. ¿Qué se quiso con esta convención extraordinaria? Permitir que hubiera un periodo, un puente entre la actual Junta Directiva y la que salga electa en esa convención. Nadie ha dicho que va a ser Yanivel Ábrego per se, claro, sino abrir en ese momento... ¿Perdón? Digo, la que salga electa, es decir, que nadie está diciendo que... Exacto, porque ocurre lo siguiente, Fernando. Mira, para los que somos estudiosos del Código Electoral, te voy a decir lo que va a pasar. El 111 numeral 4 del Código Electoral te dice claramente que si las autoridades del partido o de los partidos no son electas, no están en firme y no están publicadas en el boletín electoral a la fecha que debe suceder, simplemente el financiamiento público electoral va a ser suspendido. Y allí no queda, porque si la sanción fuera ok, suspende el financiamiento público electoral. Pero ¿sabes qué? El Partido Cambio Democrático tendrá un desierto económico, si lo quieres poner de esa forma, hasta enero del 2024, que es cuando el tribunal se dispondrá a indicar los porcentajes del subsidio del financiamiento preelectoral que va a tener para poder llevar una elección o un proceso electoral general, entiéndase, a nivel de los candidatos nacionales. ¿Qué ocurre con esto entonces, Fernando? El partido va a tener un bajón porque no va a tener un año, fíjate, 23 de enero del 2023, que se le recorte, como dice la ley, hasta el 3 por allá de enero del 2024, no van a tener, un recurso del Estado que les permita hacer frente a las obligaciones de cara a un proceso electoral. Wow. Pero, sí, pero eso parece no importarle. Si ahora mismo también
creo que tienen cheques retenidos y no les están llegando los fondos electorales y parece que eso no es ningún problema para ellos. Mira, Fernando, la entrevista fue dada para los efectos estos de aclarar la situación de la negativa a una convención extraordinaria, pero realmente hay situaciones que se están recalcando y es, creo que de dominio público, las insatisfacciones de los funcionarios que de acuerdo con el decreto reglamentario del financiamiento, el partido puede administrar para efectos de pagar planillas. Claro. Ya tú has escuchado de funcionarios que se han quejado ante el Seguro Social de la retención de cuotas. Ya tú has visto en los medios también funcionarios que han ido al Tribunal Electoral a indicar que no se les ha pagado en 3 quincenas consecutivas. Sí. Ahora tú estás viendo también personas que están saliendo a indicar que no les está llegando o los proveedores de esos servicios no son las personas que en un momento deberían ser sociedades anónimas que, mejor no quiero entrar en ese tema, pero se está detrás de esto, ¿verdad? Bueno. Entonces son situaciones que donde yo me pongo a pensar, no soy política, soy una técnica en el tema electoral, pero yo te digo, yo he entendido siempre que en política se suma, no se resta. No se resta. Entonces, claro, habrá que buscar la oportunidad, como te digo, que es lo que se quiere, de hacer un puente para que ese financiamiento no sea suspendido, para que una nueva dirigencia, entiéndase, participando también la actual junta directiva, si así lo desea, llegar a que no se afecte el partido hacia el proceso electoral del 2024, que arranca ahora el 1 de febrero del 2023. Así es. En cuanto, porque va a ir de la mano la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Mira, Fernando, nosotros estamos listos ya para impugnar ante el Tribunal Electoral esta decisión. Okay. No es posible que, como tú bien lo indicas al principio de la entrevista, el aferrarse a una dirigencia que al final no va a llevar al partido en sí, a su membresía de casi 300,000 y tantos de miembros. Claro. A un suicidio. No vas a poder, pero no te adelanto también algo, ¿eh? Es capaz que se pretenda ahora, en estos momentos, con una impugnación, con una elección interna andando de convencionales, ir a matricular un reglamento y calendario electoral del proceso electoral del 2024. ¿Qué te parece? Wow. ¿Tú te imaginas cómo va a ir esa membresía? Claro. Bueno, Seila, vamos a ver en qué termina todo esto y ya pues, está anunciada la impugnación a esta decisión. Gracias, Seila Peñalba. Bueno, muchas gracias, Fernando.